22 de enero. Memoria de San Vicente, diácono y mártir. Vicente, diácono de la iglesia de Zaragoza, sufrió un atroz martirio en Valencia, España, durante la persecución de Diocleciano. Su culto se difundió enseguida por toda la iglesia. De los sermones de San Agustín Obispo, segunda lectura del oficio de lectura. Dios os ha dado la gracia, dice el apóstol, de creer en Jesucristo y aún de padecer por él. Una y otra gracia había recibido el diácono Vicente, les había recibido y por esto las tenía. Si no las hubiese recibido, ¿cómo hubiera podido tenerlas? En sus palabras tenía la fe, en sus sufrimientos la paciencia. Nadie confía en sí mismo al hablar, nadie confía en sus propias fuerzas al sufrir la prueba, ya que, si hablamos con rectitud y prudencia, nuestra sabiduría proviene de Dios, y si sufrimos los males con fortaleza, nuestra paciencia es también don suyo. Recordad que advertencias da a los suyos Cristo el Señor en el Evangelio. Recordad que el Rey de los mártires es quien equipa a sus huestes con las armas espirituales, quien les enseña el modo de luchar, quien les suministra su ayuda, quien les promete remedio, quien, habiendo dicho a sus discípulos, en el mundo tendréis luchas, añade inmediatamente para consolarlos y ayudarlos a vencer el temor, pero tener valor. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué admiramos, pues, amadísimos hermanos, de que Vicente venciera en aquel por quien había sido vencido el mundo? En el mundo, dice, tendréis luchas. Se lo dice para que estas luchas no los abrumen, para que en el combate no sean vencidos. De dos maneras ataca el mundo a los soldados de Cristo. Los halaga para seducirlos, los atemoriza para doblegarlos. No dejemos que nos domine el propio placer, no dejemos que nos atemorice la ajena crueldad, y habremos vencido al mundo. En uno y otro ataque sale al encuentro Cristo para que el cristiano no sea vencido. La constancia en el sufrimiento que contemplamos en el martirio que hoy conmemoramos es humanamente incomprensible, pero la vemos como algo natural si en este martirio reconocemos el poder divino. Era tan grande la crueldad que se ejercitaba en el cuerpo del mártir y tan grande la tranquilidad con que él hablaba, era tan grande la dureza con que eran tratados sus miembros y tan grande la seguridad con que sonaban sus palabras, que parecía como si el Vicente que hablaba no fuera el mismo que sufría el tormento. Es que en realidad, hermanos, así era otro el que hablaba. Así lo había prometido Cristo a sus testigos en el Evangelio, al prepararlos para semejante lucha. Había dicho en efecto, no os preocupéis de lo que vais a decir y de cómo lo diréis. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Era pues el cuerpo de Vicente el que sufría, pero era el Espíritu quien hablaba, y por estas palabras del Espíritu no solo era redarguida la impiedad, sino también confortada la debilidad. Me ha provocado el Señor como el oro en el crisol me ha probado. Mis pies pisaban sus huellas, seguían su camino sin desviarse. Lo perdí todo a fin de tener una íntima experiencia de Cristo y de la comunión con sus padecimientos. Mis pies pisaban sus huellas, seguían su camino sin desviarse. Señor Dios, fuente y origen de todos los dones, infunde en nuestros corazones el fuego de tu Espíritu, para que nos sintamos llenos de aquella misma fuerza de amor que hizo a San Vicente invencible en medio de sus tormentos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.